Inauguramos esta quinta edición de FinecBIOS en la Ciudad de la Luz, donde nos espera Jacques-Aurélien Maxireau. Desde París, este gestor saca partido de la revolución tecnológica con su fondo Edmond de Rothschild Big Data. Tanto le apasiona la inversión y la tecnología que incluso dedica parte de su tiempo libre y su dinero a ser business angel en empresas relacionadas con la tecnología y el software. Jacques, gracias por estar con nosotros. Te escuchamos. Jacques-Aurélien, bienvenido. Tiempo para ti. So good afternoon, everyone. Thank you very much for attending this video conference. So my name is Jacques-Aurélien, co-head of equities at Edmond Rothschild Asset Management. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su tiempo. Mi nombre es Jacques-Aurélien y soy codirector de renta variable en Edmond de Rothschild Asset Management y gestor principal del fondo de Big Data. Mi objetivo hoy es explicarles la oportunidad que existe en el sector del Big Data y las perspectivas de futuro. ¿Qué es el Big Data y por qué es relevante? En esta diapositiva ven que la información es un río y desde los inicios de la historia, hace miles de años, ese río informativo era muy delgado. A medida que se ha desarrollado la escritura, la imprenta, el telégrafo, los ordenadores, este río se ha hecho cada vez más grande y ahora, en los últimos 20 años, se ha convertido en un océano. Un océano de datos. Tantos datos que se tuvo que crear un término para ello. Big Data. ¿Hablaremos de Big Data de aquí a 10 años? No lo creo. Simplemente formará parte del vocabulario de nuestros hijos. Nos quedaremos solo con la parte de los datos. Estará presente en nuestras vidas y puede ser una buena oportunidad de inversión. Es posible que el término Big Data sea un fruto del marketing, pero la realidad subyacente es muy potente. Si analizamos el Big Data y tratamos de compararlo con la inteligencia artificial, la robótica, etc., observamos que tienen un denominador común: los datos como activo clave. Analicemos un ejemplo sencillo. Cuando Google consiguió vencer en el juego asiático Go, fue gracias a los cientos de miles de datos que recopilaron de partidas jugadas en línea por jugadores tradicionales, como usted y como yo. Con estos datos, utilizaron algoritmos, inteligencia artificial, deep learning, aprendizaje por refuerzo, y consiguieron ganar. La conclusión de esto es que los datos son un activo clave para el entrenamiento de los algoritmos. Gracias a que Google utilizó todos estos datos en su algoritmo, pudo ser el campeón mundial de este juego. Esto es a lo que la gente llama inteligencia artificial. En una parte del sentido, es inteligencia artificial, pero la realidad es que sin los datos del algoritmo no funcionaría y no tendría este tipo de aplicaciones. Los datos son el petróleo de este siglo, y por eso hemos decidido centrarnos en capturar la oportunidad relativa al Big Data. Just one last example. It is obvious, but always interesting to remind of it. Google and Facebook. Veamos un último ejemplo. Es obvio, pero conviene recordar que Google y Facebook participan en el negocio de sacar conclusiones de la información que nosotros creamos. Facebook just organize contents created by your friends so that you spend as much time as possible. Facebook no creó a sus amigos, solo organizó contenidos para que dedique el mayor tiempo posible en su plataforma para mandarle anuncios. Su conocimiento es organizar la información del modo más interesante en términos económicos. Google didn't create the web. They just organize the search between the websites. They organize the information, they organize the data.
Con Google ocurre lo mismo. Se limitan a organizar la búsqueda web, organizan los datos y haciéndolo son muy rentables. Es cierto que Google es una empresa muy diversificada, que va más allá de la indexación de páginas, pero su actividad principal y la más rentable es esta. Estas dos empresas saben perfectamente cómo interpretar los datos y pueden crear esta tecnología que necesitamos. Sin embargo, lo realmente interesante hoy, y donde creemos que está la gran oportunidad, se centra en los actores ajenos a las empresas puramente tecnológicas. Un ejemplo es el sector sanitario, un sector en el que los datos pueden crear mucho valor. Y no hablamos de datos clínicos. Hablamos de datos sobre la secuenciación del genoma, datos exógenos. Y es que sabemos que, aunque tengamos datos sobre el ADN, estos no serán de utilidad si no pueden relacionarse con otros datos. La medicina predictiva, personalizada, participativa, preventiva, necesitan datos para cumplir sus propósitos. Es solo un ejemplo para que entiendan que los datos están en todas partes, no solo en el área tecnológica. ¿Por qué solo centrarse en el aspecto tecnológico si los datos pueden generar mucho valor en otros sectores? Por ello decidimos crear el fondo de Big Data. El enfoque pionero de nuestro fondo es que abarcamos varios aspectos del Big Data. Nos centramos en 3 subtemáticas. Primero, en los proveedores de infraestructura, como el hardware, el software o el almacenamiento. Segundo, en la analítica de datos, la ciencia de datos centrada en interpretar y organizar los datos. La tercera parte es la que realmente nos diferencia de otros fondos tradicionales tecnológicos, los usuarios de los datos. Dentro de sectores tradicionales, analizamos quiénes son los propietarios de los datos, quiénes tienen una buena estrategia sobre los datos, quiénes se toman en serio la digitalización de cara al futuro. Este es el modo en que abordamos la temática en todo el espectro. La siguiente pregunta refleja también nuestro enfoque. ¿Quiero invertir en una empresa que vende 10 millones de euros al año en software? ¿O también quiero a alguien que consiga un ahorro de 100 millones de euros al año por el uso de ese software? Analizamos el mercado completo con esta mentalidad sobre los datos para crear valor para nuestros accionistas, lo que hemos conseguido desde hace 6 años cuando creamos el fondo con una cartera muy concentrada, centrada en la calidad de la tecnología, el modelo de negocio, la sostenibilidad y la valoración. Ahora les daré más detalles sobre nuestra estrategia. En esta diapositiva vemos las 3 claves: infraestructura, analítica y usuarios de datos. Observamos que nuestra cartera, a finales de agosto, está muy repartida entre esas 3 claves. En cuanto a empresas puramente tecnológicas, tenemos ejemplos como Akamai y SailPoint. Y es que casi un tercio del tráfico web en algunos países europeos occidentales pasa por Akamai. Akamai tiene cientos de miles de servidores en el mundo, por lo que se sitúa en la columna vertebral de la economía motivada por los datos. Todos estos centros de datos y datos recopilados en todo el mundo les permiten ofrecer muchos servicios de ciberseguridad porque saben cuáles son las amenazas potenciales y saben cómo responder. Estas empresas son invisibles para la mayoría de nosotros, pero desempeñan un papel fundamental en nuestras economías. Lo mismo ocurre en el área de Data Governance y la gestión de identidades. En este mundo, la identidad y la identidad empresarial son muy importantes, y si están en peligro, los efectos pueden ser devastadores para muchas empresas.
Si vamos más allá de las empresas puramente tecnológicas, ¿en qué nos fijamos? Observamos el comportamiento de las empresas tradicionales. Analicemos el caso de un banco. ¿Está el banco transformándose digitalmente? ¿Está invirtiendo la cantidad necesaria? ¿Cuenta con directivos con trayectoria en el sector tecnológico? ¿Está creando las colaboraciones adecuadas? ¿Cómo se comparan con sus competidores? ¿Con qué rapidez está evolucionando la industria? En ocasiones, ser lento en el mundo de los datos no es tan malo si tus competidores son todavía más lentos que tú. Es similar a unas características ESG, pero en el ámbito tecnológico. Así, nos interesan empresas que logren objetivos de beneficios sólidos, fuertes retornos de la inversión para los inversores de la empresa y, en última instancia, para nosotros. Para terminar mi presentación, hablaré del entorno tecnológico. Recientemente hemos observado que existe cierta preocupación entre los inversores sobre las valoraciones de las empresas tecnológicas e innovadoras. Y es que en la era COVID, muchos inversores invirtieron de forma masiva en el sector tecnológico sin dedicar el tiempo suficiente a analizar las valoraciones, sopesar si la gestión era la correcta o si dichas empresas seguirían teniendo ventaja competitiva en los próximos 5 años. Estas son preguntas clave que nosotros nos hacemos en todo momento. El año pasado fue un año de máximos en los flujos de la tecnología y la innovación, y de máximos en los múltiplos. Esto significa que hoy no hace falta concienciar a la gente sobre el potencial de la tecnología y el Big Data, sino la necesidad de disciplina, que es justo lo que nosotros hacemos. Y es lo que he querido reflejar con esta imagen. Somos un banco muy pequeño y disciplinado, y somos muy positivos sobre los próximos 12, 24, 36 meses. Estamos de acuerdo con la preocupación suscitada entre los inversores, porque hay empresas con gran crecimiento, pero mala gestión y tecnología no rentable. Empresas que ahora tienen un buen rendimiento, pero que probablemente no lo tendrán en algunos años. Nos mostramos optimistas con el futuro de nuestro fondo y esta temática. No solo los inversores se interesan por la innovación, sino que los M&A por parte de empresas han sido notables. Desde que iniciamos el fondo hace 6 años, hemos visto M&A en varias partes de la cantera, en el sector tecnológico de salud, en el sector de la tecnología publicitaria, en el sector de los servicios y la infraestructura de Big Data, e incluso en el de los vehículos autónomos. Para darles un ejemplo, Harman Kardon era considerado por muchos como un mero proveedor de equipos de sonido de alta calidad. Sin embargo, esta empresa era uno de los grandes integradores de los sistemas de Microsoft en los vehículos conectados y estaban invirtiendo mucho en la ciberseguridad de los vehículos. Hace unos años, Samsung Electronics adquirió esta empresa. Otro ejemplo de cómo analizamos las empresas de nuestra cartera. Para muchos, Harman era solo un proveedor tradicional de equipos de sonido, pero para nosotros estaban haciendo todo lo correcto para tener una buena posición en el sector del vehículo conectado y el autónomo. Obviamente, no al nivel de Tesla, pero con una propia forma de generar valor. No puedo ir uno a uno, pero dicen bastante sobre nuestro enfoque. De lo último que quiero hablar es del rendimiento, no tanto sobre los valores absolutos, sino sobre la regularidad y la capacidad de sortear los ciclos del mercado. 2016 fue el peor año para las empresas tecnológicas, pero fue un buen año para nuestro fondo, con un rendimiento del 18,11%. El fondo de Big Data de EDR no busca adoptar riesgos exponenciales, sino beneficiarse de la temática más sólida del mundo con un enfoque conservador y disciplina. Por ello, somos muy optimistas sobre los resultados que generamos para nuestros inversores. Gracias por su interés y estaré encantado de responder sus preguntas.
Muchísimas gracias, Jacques. Vamos ya con las preguntas. Tenemos una pregunta que esta nos ha llegado de Álvaro de la Rosa, que es selector de fondos temáticos en Avante. Álvaro pregunta, ¿qué industrias creéis que pueden beneficiarse del Big Data y todavía no lo están aprovechando? ¿Y qué compañías del fondo pueden ofrecer soluciones a estas industrias para beneficiarse de la temática? So thank you very much for this question. I think there are many sectors that are not yet benefiting from the big data potential. Muchas gracias por la pregunta. Creo que hay muchos sectores que todavía no se están beneficiando del potencial del Big Data, aunque digan que sí. La innovación va a diferentes velocidades en función del sector en el que te encuentres. En el sector del taxi, Uber se expandió rápidamente en el mercado. Pero si nos fijamos en el sector sanitario, un sector sobre el que soy muy optimista de cara al futuro, representa menos del 3% de la cartera, por una razón fundamental. Todavía no ha empezado. Sin embargo, creemos que sí lo hará en los próximos 5 a 10 años, y por eso nos estamos posicionando para ello. Tenemos empresas que participan de forma muy activa como IBM con su unidad Watson, que ha estado comprando miles de millones de conjuntos de datos del sector de la salud para entrenar a sus algoritmos. También tenemos presencia de Illumina, dedicada a la secuenciación genética, y claro líder del mercado. Así nos estamos beneficiando de la revolución en el campo de la genómica, que en combinación con otros datos mejoran los resultados del sector. Estas serían las dos empresas que destacaría, una perteneciente a la economía tradicional y la otra fruto de la nueva economía. Y en los próximos años tendremos muchas más. La siguiente pregunta nos llega de Juan Hernando, que es Head of Fund Selection en Morabank. Pregunta Juan Hernando, dice, dentro de los fondos temáticos ha funcionado muy bien vuestro fondo este 2021 por estar menos expuesto al sector tecnológico. ¿Tenéis en mente seguir con un posicionamiento parecido, no tan centrado en la tecnología? So we will always have a strong focus on technology stocks because it has to be 50%. Siempre tenemos un enfoque sólido en los valores tecnológicos. Tienen que representar el 50% de nuestro fondo de todo el momento. Tenemos niveles altos de pureza y exposición que son claves, pero tenemos margen de maniobra para fijarnos en otros sectores. Es cierto que hoy tenemos mucha exposición fuera del área tecnológica, porque consideramos que hay una oportunidad riesgo-recompensa en otras partes. Nos estamos posicionando en el mercado para beneficiarnos en caso de que se produzca una fuerte corrección. En estos momentos no creemos que debamos cambiar nuestro enfoque. Para aportar algunas cifras, las empresas de nuestra cartera tienen un crecimiento en conjunto del 15% anual, lo que es bastante sólido, y lo están haciendo con un múltiplo de 18 en su ratio precio-beneficio. Es decir, por debajo de los mercados de renta variable. Por ello, no consideramos que las empresas de nuestra cartera estén sobrevaloradas, incluso en el caso de las que tuvieron buenos resultados este año y el año pasado. Por lo tanto, no creemos que esta postura deba cambiar para ser eficientes. Vamos con la siguiente pregunta, porque al final es un sector con una temática muy concreta, Big Data, pero claro, el horizonte de inversión es muy alto. Hay muchas compañías que pueden utilizar Big Data precisamente para dar soluciones y para ofrecer mejores productos y servicios a los usuarios. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo llegáis a esas compañías? So, believe it or not, but only 300 companies make up our investment universe. Nuestro universo de inversión solo está compuesto por 300 empresas, porque somos muy cuidadosos a la hora de elegir subsectores en los que el Big Data pueda tener un impacto notable en nuestra franja temporal de inversión. Es decir, en los próximos 3 a 5 años. Somos muy disciplinados a la hora de seleccionar empresas e incluso más a la hora de prescindir de aquellas que no son sinceras sobre la realidad de sus esfuerzos en la esfera tecnológica, lo que llamamos tech washing. Parte de nuestro trabajo es saber distinguir aquellas empresas que sí están aplicando esfuerzos de aquellas que no lo hacen, pero dicen hacerlo. En nuestro entorno, todo el mundo habla de la digitalización y muchos fingen ser lo que no son.
Nosotros tenemos que saber diferenciarlos. En este escenario que estamos viendo, en las slides que veíamos esta slide con los argonautas del Señor de los Anillos levantando la mano. ¿Dónde está el Mordor? ¿Dónde está el mayor problema para esta estrategia? ¿Dónde estás viendo los mayores riesgos? So this is a tough question. I would say we are not worried about interest rate at all, because this portfolio, as we are disciplined on valuation, means that we are kind of a low duration equity fund, meaning that our companies are. Es una pregunta muy compleja. Diría que no estamos preocupados en absoluto por los tipos de interés, ya que esta cartera se ha seleccionado con valoraciones disciplinadas y somos un fondo de corta duración. Nuestras empresas tienen valoraciones razonables, por lo que los tipos de interés no me preocupan mucho. Lo que siempre me ha preocupado, y al equipo también, es incorporar empresas con buenas valoraciones y buena tecnología. Si una empresa tiene buenas valoraciones pero mala tecnología, el resultado puede ser bastante malo. Nos centramos mucho en la tecnología, siendo nuestro enfoque principal y nuestro mayor riesgo. Porque si compras una empresa que ya no es competitiva a nivel tecnológico, la cosa puede complicarse. Mantendremos ese enfoque en los próximos 3 años. Si tuviera que destacar un factor, y diría que es el mismo para todos, es China. Creo que no hay riesgo de contagio al resto del mundo y esperamos que los desarrollos macroeconómicos de China no sean bruscos. Aún así, existe cierto riesgo para el panorama macroeconómico. La exposición de este fondo no se centra en los aspectos macroeconómicos, pero a todos nos afectan. Nuestra exposición se concentra en el Big Data, por lo que somos optimistas con nuestro fondo, pero puede producirse cierta corrección a corto plazo. Hablabas antes de este tech washing, compañías que pretenden tener más de la tecnología de las que realmente tienen. ¿En qué tipo de empresas o en qué tipo de áreas estáis viendo que se produce más esto, ¿no? Que se intenta lanzar un mensaje y luego no hay tanto? La última pregunta. So this is one where I won't make a lot of friends if I do mention them specifically. So I will try to stick with a broader topic. I would say you have 2 categories of companies doing a lot of tech washing right now. Me crearé algunos enemigos si digo nombres concretos, así que intentaré abordarlo desde una perspectiva general. Diría que hay 2 categorías principales de empresas que están practicando el tech washing. Empresas nuevas en sectores tradicionales que quieren posicionarse como tecnológicas. Por ejemplo, Uber, cuyo nombre es Uber Technologies. Pero ¿qué tecnologías propias están desarrollando realmente? La realidad es que se están beneficiando de las que ya existen y operan como una empresa tecnológica más bien tradicional, pero han conseguido posicionarse bien en el sector del taxi. Así que, por un lado, están estas empresas que quieren ser valoradas como empresas tecnológicas y, por otro lado, empresas tradicionales como las del sector de la banca que se presentan como muy modernas pero que no lo son. Sin embargo, sí que hay bancos tradicionales, como en España, que están desarrollando experiencias digitales que son igual de buenas que las de las nuevas empresas en el sector, como Revolut o N26. Veamos que en un mismo sector puedes tener escenarios diferentes. Eso hace que nuestro trabajo sea muy apasionante en el día a día, ya que cada situación es diferente. En ocasiones, el mercado trata de aglutinar a todo el mundo bajo el mismo paraguas, pero creemos que es un error, porque incluso en un sector tan tradicional como la banca hay diferencias. Muchísimas gracias por tu tiempo hoy con nosotros, Jacques Aurélien. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Thanks a lot. Thank you very much. Have a nice day.